Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy referente al tema sobre 2 de Corintios. Doy comienzo al tema. Resumen bíblico, 2 de Corintios, autor el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 1. El nombre Pablo significa pequeño. Su nombre antes de llegar a ser un apóstol fue Saulo de Tarso. Escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, 13. Uno de los apóstoles que trabajó más que los demás, 1 de Corintios, capítulo 15, verso 10. Uno de los apóstoles que también sufrió más, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 16 al 32. Fecha de redacción, escrita pocos meses después de su primera carta, del 57 al 58 después de Cristo, probablemente escrita desde la ciudad de Macedonia. Tema central. El tema central de 2 de Corintios es la defensa del apostolado de Pablo acerca de la carta. Esta segunda carta es una especie de autodefensa porque después de escrita primera carta en que reprendía a los cristianos de Corinto, estos tendían a defenderse y a minar la autoridad de Pablo. Esta carta también fue escrita para restaurar a la comunión de la Iglesia a uno de sus miembros que anteriormente tuvo que ser disciplinado. En esta carta Pablo toca varios puntos. La restauración de uno que fue disciplinado, capítulo 2, versos 6 al 11. La victoria que tenemos en Cristo, capítulo 2, verso 14. Mostrar que nuestras fuerzas son de Dios, capítulo 3, verso 4 al 5, el ministerio de la predicación, capítulo 4, versos 7 al 10, el juicio final, capítulo 5, verso 10, el ministerio de la reconciliación, 5, exhortaciones a mantenerse alejados del pecado, 6, los sufrimientos del apóstol, 11, la gracia de Dios es suficiente, 12, una carta muy práctica para el cristiano. Capítulo clave, el capítulo 5, por hablar de nuestro destino eterno, el Espíritu Santo, el juicio final y el ministerio de la reconciliación. Textos claves, capítulo 1, verso 3, capítulo 22, capítulo 2, verso 14, capítulo 3, verso 4, 5, capítulo 4, verso 5, del 7 al 9 y 17, capítulo 5, verso 1, 10, 17, 18, capítulo 6, verso 14, 17, capítulo 7, verso 1, capítulo 10, verso 10, capítulo 8, verso 9, capítulo 10, verso 4 y 5, capítulo 11, verso 14, capítulo 12, verso 7, capítulo 13, versos 5, 11 y 14. Frase clave. Dios de toda consolación, capítulo 1, verso 3, nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, capítulo 1, verso 22. En Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, capítulo 2, verso 14. Nuestra suficiencia es de Dios, capítulo 3, verso 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, capítulo 4, verso 5. Creí, por tanto, hablé, capítulo 4, verso 13. Todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, capítulo 5, verso 10. El amor de Cristo nos apremia, capítulo 5, verso 14. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, capítulo 5, verso 17. Gracias a Dios por su orden inefable, capítulo 9, verso 15.
Mi poder se perfecciona en la debilidad, capítulo 12, verso 9. Bosquejo de la carta. Defensa de la conducta personal de Pablo, capítulo 1, versos del 8 al capítulo 2, verso 13. Defensa del ministerio de Pablo, capítulo 2, verso 14 al capítulo 7, verso 4. Resultados de la carta anterior, capítulo 7, versos 5 al 16. Mayordomía, capítulos 8 y 9. Defensa del apostolado de Pablo, del 10 al 12. Exhortaciones finales y bendición, 13. Lecciones prácticas. En tiempos difíciles recordemos que Dios es el Dios de consolación, capítulo 1, verso 3. Salmos capítulo 55, verso 22. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6. El cristiano recibe el Espíritu en su corazón, capítulo 1, verso 22, capítulo 5, verso 5. La disciplina sí funciona, capítulo 2, versos del 6 al 9. La victoria es segura en Cristo, capítulo 2, verso 14. Los cristianos son carta leída por todos los hombres, capítulo 3, verso 2. Dios es la fuente de nuestras fuerzas, capítulo 3, versos 4 y 5. Satanás ciega los ojos de aquellos que no desean obedecer, capítulo 4, verso 4. El cristiano no debe de predicarse a sí mismo, sino a Cristo, capítulo 4, verso 5. Nuestra morada está en los cielos, capítulo 5, verso del 1 al 2. El cristiano anda por fe y no por vista, capítulo 5, verso 7. Todos tendrán que estar en el gran tribunal de Cristo, capítulo 5, verso 10. La persona que obedece viene a tener una nueva vida en Cristo, capítulo 5, verso 17. El cristiano tiene el ministerio de la reconciliación, capítulo 5, verso 18. El cristiano debe de esforzarse para no dar motivo para que el ministerio sea desacreditado, capítulo 6, verso 3. El cristiano debe de apartarse del pecado, capítulo 6, versos 14 y 17. Un ejemplo a seguir en cuanto a cómo ofrendar, capítulo 8, versos del 1 al 5. Por medio de Cristo somos ricos, capítulo 8, verso 9. Hay recompensa cuando somos liberales en la ofrenda, capítulo 9, versos del 6 al 15. El cristiano cuenta con armas espirituales para vencer al enemigo, capítulo 10, versos 4 y 5. Otros han sufrido mucho para que pudiéramos tener el Evangelio de Cristo, capítulo 11, versos 16 al 33. Aun cuando somos fieles tendremos dificultades, capítulo 12, versos del 7 al 9. El cristiano debe de autoexaminarse, capítulo 13, verso 5. Hasta aquí doy conclusión al tema sobre 2 de Corintios.